capítulo anterior, la selección Colombia le plantó cara a gigantes como el Liverpool y el Manchester City, resultados que cambiaron completamente la temporada y metieron al equipo de lleno en la pelea por el título. Ahora mismo Colombia está cuarta en la Premier League y la ilusión empieza a crecer en todo el país. El siguiente partido era contra la Aston Villa y todas las cámaras estaban encima de Luis Suárez, después del doblete que le había marcado al Manchester City. Don Miguel lo salía con algunas novedades importantes, entre ellas Juan Castillo en el arco y sin James Rodríguez, que no podía jugar tras la roja recibida en el partido anterior. La baja pesaba muchísimo porque James era el jugador con más asistencias y participaciones de gol de toda la Premier League hasta el momento. El partido empezó bastante cerrado y la primera ocasión clara tardó en llegar, pero cuando apareció fue increíblemente desperdiciada por Suárez, que quedó solo frente al arco y mandó el balón directamente a las gradas. Minutos después, Luis Díaz vuelve a dejarlo en una posición perfecta para definir, pero definitivamente no estaba haciendo la noche del delantero. Aunque el primer tiempo tuvo pocas ocasiones, Juan Castillo empezó a destacar rápidamente, respondiendo con una tajada espectacular a un balón que ya prácticamente tenía destino a gol, y cuando parecía que todo se iba igualado al descanso, en el tiempo añadido Colombia consigue un penalti a favor. Luis Díaz toma la responsabilidad buscando revancha después del penal fallado anteriormente, y esta vez no falla, engañando completamente al Dibu y marcando su quinto gol en la competición. En el segundo tiempo, Colombia salió mucho más enchufada, y apenas arrancando, Suárez vuelve a generar peligro, pero con muy poca definición el balón termina yéndose a la grada, y desde el banco ya se notaba la frustración. Incluso el cuerpo técnico y los suplentes empezaban a desesperarse con todas las oportunidades desperdiciadas por el delantero. El Cucho Hernández estuvo cerca de marcar el segundo gol, y mientras tanto, Don Miguelo le daba instrucciones constantes a Gustavo Puerta para cuando entrara a mantener orden en el medio. Finalmente, en una jugada llena de pases rápidos y movilidad, el balón termina golpeando en el palo, y el rebote le queda servido a Suárez, que esta vez sí aparece para marcar y recuperar la confianza después de tantos fallos. Pero Colombia no quería conformarse. Richard Ríos rompe líneas, se va completamente solo y le termina dejando el balón servido a Luis Díaz, que define con su pierna menos hábil para marcar el tercero y firmar un doblete en un partido muy complicado. El equipo dominó el encuentro y aunque la Aston Villa logró acercarse varias veces, Juan Castillo respondió muy bien para asegurar otros 3 puntos importantísimos. Luis Díaz terminó siendo la figura del encuentro, llevándose el MVP y además siendo el único colombiano incluido en el equipo de la semana de la Premier League. Con esta victoria, Colombia subía al tercer puesto, con 14 puntos, quedando solo a 3 puntos del líder, y el siguiente reto parecía accesible en el papel, el Leeds United, que estaba en puestos de descenso. Esta vez toda la atención estaba en Luis Díaz, después de su doblete mientras Colombia salía con Quintero y James nuevamente como titulares. Pero el partido empezó muchísimo más complicado de lo esperado. El rival salió con intensidad alta, porque se estaba jugando el descenso. Y aunque la defensa colombiana resistía al inicio, al minuto 20 llegó el primer golpe con el 1-0 para el equipo rival. Lo peor vino poco después, porque con un error de marca de Lucumí, el equipo rival termina metiendo el segundo gol y Colombia pasaba de favorita a protagonizar un auténtico papelón. Luis Díaz intentaba desequilibrar constantemente, pero no encontraba espacios claros. Sin embargo, antes del descanso apareció la conexión, que mejor venía funcionando en la temporada. Luis Díaz y Suárez se asociaron perfectamente para descontar en el marcador y mantener vivo al equipo. Colombia se iba al descanso perdiendo 2-1, pero todavía tenía opciones. Y apenas arrancando el segundo tiempo, otra vez apareció Luis Suárez, que se vistió de héroe y empató el encuentro al minuto 48. A partir de ahí, el partido se volvió muy físico y de mucha presión, pero Colombia logró resistir y salvar un empate que por momentos parecía imposible. El partido finalizó 2-2, y aunque el equipo logró reaccionar, los jugadores se notaban molestos porque sentían que habían dejado escapar puntos importantes. Con ese empate, Colombia seguía tercera, aunque ahora a 5 puntos del liderato. Luis Suárez y Davinson Sánchez terminaron incluidos en el equipo de la semana, mientras que Luis Díaz empezaba a ser considerado el motor ofensivo del equipo, gracias a sus 10 participaciones de gol en la Premier League. El siguiente reto era el Wolverhampton como visitante, un equipo que estaba sexto y viviendo un gran momento. Don Miguelo hacía algunos ajustes importantes, dejando fuera a Quintero y apostando por Sebastián Villa, para darle más velocidad y explosividad a la banda. Colombia empezó el partido de una manera espectacular, pases rápidos, movilidad constante y apenas arrancando, Suárez aprovechó un balón dividido para marcar el primero con mucha agresividad. Era su séptimo gol en la Premier League y seguía consolidándose como uno de los mejores delanteros del mundo. Pero el Wolverhampton empezó a tener sus oportunidades y Don Miguelo pedía calma desde la banca. Aunque Colombia estaba yendo dominada con el balón, la velocidad de Luis Díaz volvía a marcar diferencias y tras una gran jugada por banda termina asistiendo a James para el segundo gol del partido. Aún así, el equipo seguía sufriendo defensivamente y nuevamente un error de salida de Lucumí termina costando caro, permitiendo el descuento del Wolverhampton. Ya en el segundo tiempo el rival siguió atacando y tras un centro y un remate al palo, el rebote termina en el empate. Este partido estaba siendo completamente épico, le estaban entrando muy duro a James. Davinson estuvo cerca de marcar el tercero y las ocasiones aparecían constantemente en ambos lados, hasta que en otro centro perfecto aparece Tolú,
con un golazo de Palomita para completar su hat-trick y darle la remontada al Wolverhampton. Colombia quedaba totalmente golpeada. Luis Díaz tuvo una clarísima, pero el balón pegaba en el travesaño. Y aunque el equipo estuvo cerca de empatar, también estuvo muy cerca de recibir el cuarto. Pero cuando el partido parecía perdido, apareció una última contra. Luis Díaz lidera el ataque, rompe completamente al rival y deja solo al Cucho Hernández, que define con muchísima categoría para rescatar un empate que ya parecía imposible. El partido terminó 3-3, uno de los encuentros más intensos de la temporada. Y aunque Colombia logró salvar un punto, el equipo empieza a dejar dudas defensivas. Montero incluso tuvo que aparecer en el último minuto para evitar la derrota. James terminó siendo incluido nuevamente en el equipo de la semana, y pese al empate, Colombia bajaba hasta la quinta posición, quedaba a 5 puntos del liderato. Ahora el foco cambiaba completamente porque se viene un partido decisivo por los octavos de final de la Carabao Cup. Esta fue la llave que le tocó a Colombia, rivales accesibles hasta las semifinales. Y Don Miguelo salía con este once inicial, dándole descanso a Montero y poniendo a David Ospina, que ya está cerca del retiro. Un partido demasiado trabado, ninguno de los dos quería arriesgar demasiado. Apenas en el minuto 45 llegó el primer remate del rival. Con un tiro raso descontaron para Colombia. La selección empezaba perdiendo el partido. James le puso tremendo pase a Luis Díaz, pero el portero estuvo muy bien parado y lo mandó para el tiro de esquina. Y así terminó el primer tiempo. Era un partido muy táctico, con solo 2 tiros al arco en todo un tiempo. Pero para el segundo tiempo Colombia salió completamente diferente, mucho más intensa, presionando arriba y jugando con más velocidad, y esa mejora se notó rápido, porque en el minuto 52 Luis Suárez recibe fuera del área, levanta la cabeza y saca un remate brutal, desde larga distancia, imposible para el portero, empatando el partido y devolviéndole completamente la vida a la selección. Y 10 minutos después, con una serie de pases rápidos de los atacantes colombianos, el Cucho Hernández deja solo a Luis Díaz para remontar el partido. Pero otra vez aparecían los problemas defensivos de Colombia, y en una desconcentración total de la defensa, el jugador rival encontró el espacio, sacó un remate brutal desde fuera del área y puso el balón imposible para el portero. Y ya con todo preparado para los penales, faltando 5 minutos para el final, el Cucho Hernández le pone una asistencia a Luis Suárez, que no duda y define, para meter su doblete y ser el héroe de la noche. La gente en Colombia se estaba volviendo loca, y Luis Suárez estaba siendo catalogado como el mejor 9 del mundo. A la final, Colombia logra aguantar el resultado y consigue la clasificación a los cuartos de final de la Carabao Cup, donde ahora tendrá que enfrentar al Southampton, en otro partido que promete mucha atención. Luis Suárez volvió a ser la gran figura del equipo y terminó llevándose el MVP del partido. Y el próximo reto es el Arsenal por la Premier League, un rival directo ya que están un puesto atrás de nosotros. Recuerden apoyar el video con una suscripción y un like para seguir subiendo la serie cada semana.